¿Qué es la percepción? La percepción está condicionada por el aprendizaje o conocimiento previo que tengamos de los objetos. Nuestro cerebro tiene tendencia a ubicar los elementos dentro de los parámetros referenciales que nos hemos construido a través de la experiencia. ¿Qué vemos en esta imagen? ¿Los perfiles de dos ancianos o dos personajes con sombrero y guitarra cantando y riendo? La Gestalt, o psicología de la forma, es una escuela psicológica que surge en el siglo XX en Alemania. No tiene una traducción única, aunque se le entiende generalmente como forma. Sin embargo, también podría traducirse como figura, configuración e incluso estructura o creación. Fue introducida por primera vez por el filósofo austriaco Christian von Ehrenfels. La filosofía de la Gestalt nos induce a regresar al estado perceptivo más primario, para comprobar que no percibimos conjuntos de elementos aislados, sino unidades estructuradas, siendo el todo algo más que la suma de sus partes. Percibimos los elementos separados del fondo, aunque también podemos tener la percepción contraria y percibir el fondo como figura. Como vemos en estos logotipos, el factor figura y fondo se ha aplicado para resolver visualmente el concepto de las empresas. Las formas cerradas y acabadas son más estables visualmente, lo que hace que tendamos a cerrar y a completar con la imaginación las formas percibidas buscando una mejor organización. El factor de cierre se produce cuando un objeto está incompleto o es un espacio que no está completamente cerrado. El cerebro inmediatamente activa unos mecanismos para completar la figura. La regla de cierre es de uso muy común en la creación de logotipos para crear un diseño memorable. En esta ley, los elementos tienden a agruparse con los que se encuentran a menor distancia. En general, se tienden a considerar como un todo o un conjunto al que se atribuyen conexiones a aquellos elementos más próximos. En estos afiches podemos ver cómo los elementos que están agrupados generan puntos visuales interesantes en beneficio de la pieza gráfica. La mente continúa un patrón aún después de que el mismo desaparezca. Esta ley se constituye con elementos que son comunes a otras leyes ya mencionadas. En la ley de continuidad vemos una imagen o figura al principio, pero no vemos claramente el final. Nuestro cerebro es quien le asocia la continuidad. Llamada también de la buena forma, esta ley es aquella en donde los elementos son organizados en figuras lo más simétricas, regulares y estables que sea posible. El cerebro intenta organizar los elementos percibidos de la mejor manera. Esto incluye el sentido de la perspectiva, volumen, profundidad, etc. Tomemos estos dos avisos de prensa como ejemplo y analicemos. El primero es más simple, posee una estructura más simétrica, con menos irregularidades, una menor cantidad de infrasignos con respecto al segundo, que tiene mayor cantidad de información. De esta forma, la primera imagen tiene un nivel mayor de pregnancia. Los elementos que son similares tienden a ser agrupados. En estos ejemplos podemos ver que los elementos similares tienden a verse como el mismo elemento, como conjuntos que se pueden separar del resto. Con esta ley tendemos a generalizar y a universalizar a partir de rasgos, tomando a veces la parte del todo.
En esta ley, los elementos semejantes separados por un eje de simetría se agrupan conformando una unidad o totalidad reconocible. La simetría es muy usada en la construcción de logotipos por estar asociada con aspectos positivos como la estabilidad, la consistencia y la estructura sólida. La posición relativa de los diferentes elementos incide sobre la atribución de cualidades de los mismos, como por ejemplo el tamaño. En el terreno de lo psíquico, esta ley de la percepción se utiliza para hacer comparaciones entre diferentes situaciones y contextos. En estos ejemplos de afiches, el elemento que nos interesa resaltar es mejor percibido en la medida en que el contraste entre el fondo y la forma sea más grande. Como hemos visto, estas 8 leyes de la percepción te podrán ayudar a entender el diseño, pero sobre todo a ser parte de él.